quiero darte gracias por este día, Señor, porque hemos venido a celebrar, Señor, este día especial para recordar, Señor, lo que has hecho por nuestras vidas. Y que esta mañana, Señor, podamos estar agradecidos, Señor. Que nuestro corazón, en verdad, Señor, mantenga esa acción de gracias y de poder valorar, Señor, todo lo que has hecho por nuestras vidas. Y aunque somos inmerecedores, Señor, mas sin embargo, Señor, mostraste tu amor, Señor, para con nuestras vidas. Y que esta mañana, Señor, tú nos puedas hablar, Señor, a través de este pasaje, para que nuestras vidas cobren esperanza, Señor. Tengamos seguridad, Señor, de que esta vida, a pesar, Señor, de las aflicciones, no son comparadas, Señor, con la gloria venidera. Y que así esta mañana, Señor, nuestro espíritu cobre ánimo, cobre fuerzas, Señor, porque sabemos, Señor, que somos más que vencedores. Te doy gracias en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar su lugar. Bueno, el domingo pasado tuvimos a nuestro hermano Martín compartiendo sobre la muerte de Cristo. Hoy estaremos tocando el tema sobre la resurrección de Cristo. Y si Dios así nos lo permite, que aquí está con nosotros nuestro querido amigo y hermano Alfonso, estará compartiendo el próximo domingo. Hicimos la invitación para que él, el tema que nos va a estar compartiendo va a ser sobre la ascensión de Cristo, ¿verdad? Entonces, para que estemos orando por nuestro hermano Ponchito. Hace tiempo, hace mucho tiempo, bueno, no hace mucho, siempre cuando se hablaba de la muerte y resurrección de Cristo, pues no falta alguien que siempre nos diga, bueno, ¿y qué pasa si en verdad Cristo no resucitó? Y la típica respuesta que yo tenía cuando alguien nos decía que si Cristo no resucitó, bueno, yo decía, bueno, si no resucitó Cristo, pues por lo menos nosotros tratamos de vivir bien con nuestras vidas, estar bien con la gente que nos rodea, y por lo pronto tratamos de ser felices en esta vida sin hacerle daño a nadie. Bueno, ya con el tiempo yo me fui dando cuenta que esta respuesta en realidad pues no es una respuesta de un hombre de fe, o al menos no debería ser esa la respuesta de una persona que tiene la esperanza sobre la resurrección de Cristo. Y en el libro de Corintios, 1 Corintios, capítulo 15, encontramos una problemática que estaba sucediendo con esta iglesia. Entre ellas, que habla este libro, había problemas de pecado, había inmoralidad sexual, pero cuando llegamos a este capítulo, vemos que también tienen un problema doctrinal con la resurrección de los muertos. Ellos, si ustedes leen el libro de Corintios detenidamente, ellos en realidad no dudaban de la resurrección de Cristo, pero sí dudaban de la resurrección de sus cuerpos. La iglesia de Corintios prácticamente era una iglesia conformada, la mayoría de ellos, por personas que no eran judíos. Entonces, el trasfondo de estas personas que iban a esta iglesia, pues obviamente su cultura, la filosofía que había en aquel entonces, pues a veces llegaba a afectar en la creencia de estas personas que se habían convertido al cristianismo. ¿Cuál era una de las ideas o cuál era una de las filosofías que habían en aquel entonces, sobre todo con los griegos? Bueno, los griegos decían, y ellos afirmaban, que el cuerpo era inherentemente malo, que el cuerpo lo comparaban con una especie de cárcel y que el hombre necesitaba liberarse de esa cárcel. Entonces muchos de estos cristianos que estaban influenciados por esta enseñanza y por esta cultura, obviamente cuando ellos escuchaban de la resurrección de nuestros cuerpos, pues era un choque, porque ellos decían, bueno, si nuestros cuerpos que estamos atrapados
en un cuerpo en donde es una cárcel. Si morimos, ¿cómo es que vamos a volver a resucitar? ¿Cómo es que nuestro espíritu de nuevo va a estar atrapado y encarcelado si lo que necesitamos es librarnos de este cuerpo? Entonces, no es que dudaran de la resurrección de Cristo, sino dudaban de ellos, de cómo era posible de que nuestros cuerpos volvieran a resucitar y volver a estar otra vez encarcelados y atrapados en ese cuerpo que ellos consideraban que era malo. Entonces, esto es lo que Pablo trata de enseñar en el libro de Corintios. Y empieza a establecer argumentos que son muy importantes para nuestras vidas. Esta mañana, ojalá tú salgas de este lugar teniendo esa certeza, pero también debes de saber, a través de esta enseñanza, que te debes de cerciorar que vas a resucitar para estar con Él. Porque así como hablamos de una resurrección, no todos van a resucitar para vida eterna. Algunos resucitarán para perdición. Y lo digo porque hay mucha gente que no está preocupada por eso. Vive como si tuviera todo el tiempo del mundo. Pero esta mañana ojalá podamos recapacitar y podamos entender la importancia de nuestra resurrección. Amén. Entonces, cuando Pablo empieza a argumentar en el capítulo 15, por eso surge en el capítulo 15, versículo 33, la advertencia de cuidar con quienes nos estamos juntando y quienes están influyendo en nuestras vidas. Porque obviamente con quien te juntas y lo que estás escuchando va a afectar tu manera de pensar. Por eso dice 1 Corintios 15:33, no os dejéis engañar, dice, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Muy importante este pasaje. Yo he usado muchas veces este pasaje y lo he usado en muchas formas. Pero es muy importante entender el contexto en el cual Pablo lo está hablando. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Corintios, tengan cuidado de esa filosofía de la resurrección de los muertos. Y yo les quiero demostrar que es muy importante que creamos que sí va a haber una resurrección de nuestros cuerpos, que nuestros cuerpos, a pesar de que vuelvan al polvo, algún día, eso que se convirtió en polvo, volverá a tener vida. Pero cuiden lo que están escuchando, cuiden sus filosofías, cuiden las ideas con las que ustedes vienen arrastrando, porque esas ideas y con las personas con las que ustedes están juntando, pueden influir en su manera de pensar. Entonces veremos esta mañana que la doctrina de la resurrección de los muertos es esencial para la fe cristiana. Puedo decir esta mañana que nadie puede decir que es cristiano si no cree en la resurrección de los muertos. Ahora, ¿cómo Pablo refuta esta posición que tenían algunos cristianos de Corintios? Bueno, en primer lugar, estableciendo la certeza de la resurrección de Cristo. Pablo dice, bueno, si nosotros podemos garantizar de que habrá una resurrección de nuestros cuerpos, es porque Cristo resucitó. Y esa es nuestra garantía, ese es el sello que debemos de tener. Si Cristo resucitó, entonces debemos de creer que nosotros vamos a resucitar. Y empieza leyendo, si vayan conmigo, 1 Corintios capítulo 15, versículo 1 y versículo 2. Versículo 1 y versículo 2 dice, ahora os hago saber, hermanos, el evangelio que os prediqué, el cual también recibisteis, en el cual también estáis firmes, por el cual también sois salvos si retenéis la palabra que os prediqué, a no ser que hayas creído en vano. Pablo comienza diciendo que todo comienza con el evangelio, que abracemos ese evangelio que ellos habían escuchado, que ellos habían retenido, y que no se movieran de ese evangelio que Pablo les había
anunciado. Porque una de las promesas de ese evangelio es creer en la resurrección de Cristo. Dice Romanos 10:9, dice que si confesares con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. Por eso decía anteriormente, nadie puede decir que es cristiano si no cree en la resurrección de los muertos. Porque parte de nuestra salvación, parte de nuestra creencia es creer que Cristo resucitó de los muertos. Porque si hay alguien aquí esta mañana que no cree que Cristo resucitó de los muertos, entonces no puede tener salvación. Y después sigue argumentando en el versículo 3 y versículo 4. Dice, porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Aquí Pablo hablando el punto central de lo que es el Evangelio. El Evangelio, este es el elemento central que separa el cristianismo de las otras religiones que hay en el mundo, que ofertan en el mercado la vida espiritual para la gente. Las demás religiones proveen buenos consejos para ayudarte a conectar con Dios, cómo vivir tu vida, cómo es que la gente puede ganarse la salvación. Pero en el caso del Evangelio, que los cristianos predicamos, lo que la Biblia enseña, no habla de qué es lo que tienes que hacer para ganarte la salvación. No, el Evangelio contiene de algo que Dios ya hizo, que no tenemos que hacer nada para obtener salvación, sino que radica en un hecho que pasó, en un hecho histórico. Entonces, el Evangelio es un anuncio de algo que Dios ya hizo en la historia a favor de hombres y mujeres. Y que no hay otra manera de acercarnos a Dios sino con lo que Dios ya hizo. No es lo que tienes que hacer, sino con algo que Dios ya hizo. Entonces Cristo, siendo Dios, se hizo hombre para vivir una vida de obediencia perfecta ante la ley moral de Dios, y luego murió en la cruz en lugar de aquellos que violaron las leyes, a quienes vino a salvar. Entonces Él vino a sufrir el castigo que merecíamos por causa de nuestros pecados, y nos otorgó las bendiciones que Él merece a causa de su obediencia. Es decir, nosotros le dimos nuestros pecados y Él nos dio su justicia, como acabamos de cantar. Ese es el glorioso intercambio. Nosotros le dimos nuestros pecados, Cristo tomó nuestro castigo que nosotros merecíamos, y entonces nosotros tomamos las bendiciones que Él ganó por su obediencia a la perfecta ley moral de Dios, y somos tratados como si hubiéramos obedecido a la ley de Dios a causa de Cristo. Ese es el glorioso intercambio. Por eso dice Pablo en el versículo 2 que ellos debían de retener el contenido de ese mensaje del Evangelio para que ellos pudieran ser salvos. Por eso, este Evangelio, que es histórico de algo que sucedió y que nosotros salimos a las calles anunciando de lo que Dios ya hizo, si se pudiera demostrar algún hecho o algún evento que no es cierto, entonces toda nuestra fe se derrumba y no tendría sentido estar aquí. En realidad, si eso es una mentira, estamos perdiendo el tiempo este domingo, esta mañana, y tal vez pudiéramos estar en la playa gozando con la familia, si en verdad esto no fue cierto. De ahí que Pablo se esfuerza en demostrar que no solo es un hecho fundamental del Evangelio creer de lo que ya sucedió, sino que también es un hecho histórico. Versículo 5
Vamos a leer hasta el versículo 8. Fundamentando aquí Pablo de algo que sucedió en la historia. Dice que se apareció a Cefas y después a los 12. Luego se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales viven aún, pero algunos ya duermen. Después se apareció a Jacobo, luego a todos los apóstoles y al último de todos, como uno nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. Entonces Pablo está dando evidencias que no fue solamente un hombre que fue testigo de la resurrección de Cristo, sino que fueron más de 500 personas que podían atestiguar de esta resurrección. Estos hombres que fueron testigos estuvieron dispuestos a confirmar con su sangre de este hecho histórico. Y como lo vemos en la historia, que la mayoría de ellos derramó su sangre confirmando lo que ellos creían, lo que ellos anunciaban o predicaban. Porque de lo contrario, si no fue así, fueron personas dementes que estuvieron dispuestos a morir por una mentira. Porque si ellos en realidad no fueron testigos y no les constaba sobre la resurrección de Cristo, entonces estaba mal algo en sus mentes y a final de cuentas dieron sus vidas por una mentira. Por esto esto es algo muy importante. Aquí Pablo demostrando de personajes, de hechos, de personas que tal vez ellos podían comprobar en su momento. Primero habla en el versículo 5 que apareció a Cefas y después a los 12. Dice, apareció un día a Pedro. Bueno, unos días atrás, que yo sé que ustedes conocen la historia de Pedro, unos días atrás, Pedro fue un pusilánime. Fue una persona que estuvo dispuesto a negar al Señor 3 veces. Un hombre inestable, que aun cuando Cristo murió, dice las Escrituras, que él regresó a pescar. ¿Y por qué regresó a pescar? Porque él sintió que a lo mejor no era como él lo había escuchado. Y él regresa a hacer sus actividades desilusionado porque tal vez su esperanza estaba decayendo. Pero después lo vemos en el libro de Hechos, siendo la primera persona, cuando vino el día de Pentecostés, predicando, pero predicando como nunca, teniendo esa convicción y esa fe de estarles compartiendo a esos judíos que se convirtieron en aquel entonces más de 3,000 personas. Pero ¿qué fue lo que pasó con Pedro? Si días anteriores estuvo dispuesto a negarle. Dice Pablo que él fue testigo de la resurrección de Cristo. ¿Por qué entonces vemos un cambio en Pedro? Porque cuando Cristo se aparece a él, eso cambió su vida y fue transformado. Luego dice que se le aparecieron a más de 500 hermanos a la vez. Dice, y la mayoría vive aún, pero algunos ya duermen. Es decir, lo que estaba diciendo Pablo a los corintios en su momento, si en ese momento alguien tenía duda de la resurrección, aún existían muchos hermanos que podrían testificar si alguien dudaba del testimonio de ellos. Dice, sí, algunos ya han muerto, pero la mayoría todavía viven. ¿Alguien duda de que Cristo resucitó? Pueden preguntar con esas personas que son testigos de la resurrección de Cristo. También dice que apareció a Jacobo, que es el medio hermano del Señor. Cristo tenía más hermanos y uno de ellos era Jacobo. ¿Y por qué es importante el testimonio del medio hermano del Señor? Porque durante toda su vida terrenal, o al menos el inmenso tiempo que estuvo Cristo en la tierra, sus hermanos no creían
en Jesús. Dice Juan capítulo 7, versículo 5, dice, porque ni aun sus hermanos creían en él. Mas sin embargo llegó a ser uno de los líderes más importantes de la iglesia y también selló su fe, o sea, sufrió el suplicio siendo apedreado. Fue lapidado. ¿Qué fue lo que pasó con Jacobo? ¿Qué hizo que la diferencia en su vida? ¿Cómo llegó a creer en su hermano? Porque vio a Cristo resucitado. Eso cambió y transformó la vida de este hombre. Y por último dice que se le apareció a él. Versículo 8 y versículo 9. Y al último de todos, como aún nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. Porque yo soy el más insignificante de todos los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, pues perseguí a la iglesia de Dios. Vemos cómo fue la transformación de este hombre, ¿verdad? Cuando iba camino a Damasco. Recordamos rápidamente Hechos capítulo 9, versículo 3. Hechos 9, 3. Dice que sucedió que mientras viajaba al acercarse a Damasco, de repente resplandeció en su derredor una luz del cielo. Y al caer a tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y él respondió, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y vemos que él queda ciego por 3 días. Dios le manda a una persona para que ore por él. Y después leemos ahí mismo en ese capítulo, versículo 18, después de que oraron por él, dice que al instante cayeron de sus ojos como unas escamas y recobró la vista y se levantó y fue bautizado. Tomó aliento y cobró fuerzas y por varios días estuvo con los discípulos que estaban en Damasco. Y enseguida se puso a predicar a Jesús en las sinagogas diciendo, Él es el Hijo de Dios. Vemos también la vida de Pablo transformado de ser un acérrimo perseguidor de la iglesia, pero después vemos que apareció Cristo resucitado, su vida fue cambiada, su vida fue transformada y nunca más llegó a ser el mismo hombre. Entonces Pablo empieza a argumentar las consecuencias de negar la resurrección en el versículo 12 y versículo 13. 1 Corintios 15, versículo 12 y versículo 13. Dice, ahora bien, si se predica que Cristo ha resucitado de entre los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? O sea, Pablo dice, bueno, ustedes testifican y creen que Cristo resucitó, pero ¿cómo es posible que a la misma vez nieguen la resurrección de sus cuerpos? ¿Cómo es que sí pueden creer que Cristo resucitó, pero no pueden creer que ustedes algún día van a resucitar? Y dice versículo 13, y si no hay resurrección de muertos, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Entonces, si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe y estamos aquí perdiendo el tiempo. Entonces, todos los testigos que Pablo mencionó, que acabamos de leer anteriormente, entonces serían unos mentirosos, resultan ser testigos falsos. Tendríamos que llegar a la conclusión que estamos leyendo a la vez un libro falso, porque fueron escritos supuestamente por estos testigos, y la Biblia en realidad no tiene ningún valor. Si Cristo no resucitó, no hay salvación para nadie. Y dice versículo 14 y versículo 15. Y si Cristo no ha resucitado, vana es entonces nuestra predicación y vana también nuestra fe. Y aún más, somos hallados testigos falsos de Dios porque hemos testificado contra Dios que Él resucitó a Cristo. O sea, somos mentirosos
porque hemos dicho que fue Dios el que lo resucitó, cuando en realidad Dios no ha hecho nada, Dios no ha resucitado a nadie, simplemente hemos testificado en contra de Dios. Dice, a quien no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Es lo que está diciendo aquí Pablo a los corintios. Si Cristo sigue muerto, entonces no puede darle vida a nadie. Todos los que murieron amparados con la promesa de la resurrección, abrazaron entonces una mentira. Murieron con una esperanza, pero en realidad nunca van a resucitar. Y yo digo esta mañana que no existe mayor desgracia para alguien como nosotros, que nos juntamos cada domingo, si en verdad no hay resurrección de muertos. Podríamos decirle, entonces nos han tomado el pelo, nos han engañado. Si la muerte es el fin de nuestras vidas, entonces nada tiene sentido en la vida. Entonces no hay verdades absolutas, cada quien dicta que lo que es bueno y lo que es malo, y cada quien tiene su verdad. Pero sabemos que Cristo resucitó, y Pablo empieza en el versículo 20 a demostrar este hecho. Entonces, en tercer lugar, veamos ahora la garantía de nuestra propia resurrección. Versículo 20, vamos a leer hasta el versículo 22. Dice, mas ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicia de los que durmieron. Porque ya que la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos seremos vivificados. Entonces lo que Pablo está diciendo aquí básicamente es que Cristo es la promesa, es el anticipo. Cristo es la garantía de nuestra resurrección. Si en verdad creen que Cristo resucitó, les dice a los corintios, mantengan su fe, que así será con sus vidas. Acuérdense bien, ellos no dudaban de la resurrección de Cristo. Por eso Pablo dice, bueno, nuestra garantía es lo que sucedió en Cristo. Ustedes creen que Cristo resucitó, entonces manténganse en ese evangelio que se ha predicado. No se muevan de ahí. Mantengan su esperanza que algún día volveremos a resucitar. Ahora, Pablo contesta una pregunta muy importante para ellos. ¿Cómo resucitarán los muertos? ¿Se acuerdan? Porque ellos no creían en la resurrección. Porque ellos decían, bueno, si vamos a volver a resucitar, ¿cómo es que vamos a volver a entrar a esos cuerpos que representan una cárcel? ¿Por qué regresar a aquello que es nuestra esclavitud, en donde no somos libres? No, eso no tiene sentido, decían algunos corintios. Entonces Pablo contesta esa duda que ellos tenían. Versículo 35 y versículo 36. Dice, pero alguno dirá, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Y con qué clase de cuerpo vienen? Pablo le dice, necio, lo que tú siembras no llega a tener vida si en antes no muere. Y lo que se siembra no siembras el cuerpo que nacerá, sino el grano desnudo, quizás de trigo o de alguna otra especie. Es decir, lo que Pablo está diciendo, así como el grano muere, así es el cuerpo que muere. Muere aquello que nos esclaviza, como ellos decían. Pero de esa semilla que muere surge un nuevo cuerpo. La semilla tiene que descomponerse a fin de que pueda salir vida de ella. Su descomposición es lo que da lugar a un árbol grande, a un árbol frondoso, fuerte, hermoso, lleno de frutos. Entonces nosotros morimos, pero no para quedarnos ahí, sino para ser levantados y ser inmensamente superior a lo que éramos antes. Es lo que está diciendo Pablo.
Saldremos con el mismo cuerpo, sí, pero transformados con un cuerpo superior. Así como habrá una continuidad de identidad, también habrá una continuidad con nuestro cuerpo, pero con un cuerpo transformado. Como a las mujeres que les preocupa tanto las arrugas, las varices o las estrías. Mis hermanas, esas cosas en la resurrección van a desaparecer. Ya no te vas a tener que preocupar por las pomadas. En la resurrección, nuestros cuerpos jamás volverán a envejecer. No se enfermarán, ya no se debilitarán. Y sigue leyendo, sigue argumentando en el versículo 42. Así es también la resurrección de los muertos. Se siembra en un cuerpo corruptible, se resucita en un cuerpo incorruptible. Se siembra en deshonra, se resucita en gloria. Se siembra en debilidad, se resucita en poder. Pablo explicándole a los corintios, sí, vamos a volver a resucitar, pero no va a ser esa cárcel. Ya no estaremos esclavizados con esa carne que tenía tendencia a pecar, que no éramos libres, que aunque nosotros lidiamos todos los días con el pecado, porque ya hemos hablado de eso, que aunque somos cristianos, eso no significa que ya no lidiamos con el pecado. Este cuerpo aún sigue teniendo tendencias a hacer lo malo, pero ahora lo que sí sabemos es que ya no somos esclavos del pecado. El pecado sigue morando en nuestras vidas, sí, pero ya no somos esclavos del pecado. Ahora el verdadero cristiano puede tomar sus decisiones y doblegar los apetitos de la carne. Cuando no sucede esto en el cristiano es cuando descuidamos nuestras vidas, pero no porque no lo pueda hacer. Por eso dice Pablo, sí, vamos a resucitar con ese mismo cuerpo, pero un cuerpo diferente. ¿Y saben cuál era el problema de los corintios? Que ellos solamente estaban viendo una simple resurrección. Pero Pablo le está explicando, sí, va a haber una resurrección, pero es una resurrección con una transformación. Ese cuerpo que nosotros tenemos, pero transformados. O como dice las Escrituras, un cuerpo glorificado. Ya no tendremos más problemas con esa tendencia a pecar. Cuerpos fortalecidos, cuerpos fuertes, que seguramente muchos de nosotros seguimos lidiando con enfermedades. A veces no tenemos fuerza, a veces nos enfermamos, a veces nuestro estado de ánimo no está muy bien y batallamos todos los días. Seguramente alguien esta mañana batalló pensando en no querer venir esta mañana. Y esas es de las partes que tenemos, de las luchas que tenemos todavía en nuestras vidas. Pero cuando nuestros cuerpos sean transformados, todo eso terminará. Termina diciendo el versículo 44, se siembra en un cuerpo natural, se resucita en un cuerpo espiritual. Yo sé que en algunas Biblias dice, se siembra en cuerpo animal, pero una traducción más exacta debe de traducirse como un cuerpo natural. Y creo yo que se entiende mejor. Se siembra en un cuerpo natural, se resucita en un cuerpo espiritual. Si hay un cuerpo natural, hay también un cuerpo espiritual. Lo que está diciendo aquí Pablo, lo que está diciendo en este pasaje, que un cuerpo natural fue diseñado para vivir en esta tierra. Tenemos este cuerpo. Pero cuando muramos y venga la resurrección, entonces seremos transformados para poder vivir una vida espiritual.
Nuestro cuerpo natural, o como dice Reina Valera, cuerpo animal, bueno, es para vivir en esta tierra. Que en cierta forma lidiamos con ese cuerpo, pero algún día seremos transformados a un cuerpo espiritual diseñado especialmente para vivir toda la eternidad con Dios. Entonces esto significa que en el cielo ya no seremos tentados a seguir impulsados por la carne. Entonces, ¿cuál es el problema de algunos corintios? Que solo veían una resurrección, pero Pablo les enseña que en realidad es una transformación. Versículo 50. Y esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni lo que se corrompe hereda lo incorruptible. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Pablo diciendo que la carne y la sangre no van a heredar. Este cuerpo corrupto no va a heredar. No vamos a resucitar con esa tendencia, no más. Porque lo corruptible no puede heredar, lo incorruptible no puede heredar lo incorruptible. Luego dice versículo 52, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final, pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. Pablo entonces les está diciendo a los que querían en el cuerpo que era una cárcel del espíritu, no, seremos transformados. Sí, resucitaremos con el mismo cuerpo. Perdón, si resucitaríamos con el cuerpo corruptible, entonces seguiríamos atrapados en esa cárcel como ellos creían. Pero Pablo les dice, resucitaremos, pero con un cuerpo incorruptible, un cuerpo transformado. Y en un abrir y cerrar de ojos seremos totalmente transformados. Por eso digo, para concluir, ¿cómo debemos vivir una vida cristiana? Pensando en esta doctrina. En primer lugar, debemos de encarar el futuro con esperanza a pesar de la muerte. Mis hermanos, algún día todos seremos velados. Todos pasaremos por ese sufrimiento de ir despidiendo a nuestros seres queridos. Quisiera decirles, no, eso no va a suceder. Pero algún día ninguno de los que estamos aquí vamos a existir. Dejaremos este mundo. Pero Pablo dice, pero vivamos a la luz de esta esperanza, de esta doctrina, que la mantengamos, que pese a que sabemos que vamos a morir y que eso es un proceso natural que vamos a experimentar cada uno de nosotros, asegurémonos, mis hermanos, que vamos a resucitar para estar con Él. Yo les puedo garantizar esta mañana que todos vamos a morir. Pero yo no puedo garantizar que todos los que estamos aquí vamos a resucitar para estar con Él. Porque eso depende de ti, mi hermano, mi amigo, esta mañana. Depende de ti, de que mantengas esta esperanza. Y como dijo Pablo a los corintios, observa y cuida con quién te juntas. Cuida tus creencias. Cuida lo que Dios ha sembrado en tu corazón. Porque si tú estás con personas que no son creyentes, con personas que inclusive atacan tu fe, dice, estas corromperán las buenas costumbres. Atacarán al evangelio y en vez de tener esperanza, no la tendrás. Y tal vez morirás solamente en el intento porque no te atreviste a acercarte a Dios. Y esta mañana, no tiene que ser mañana, no tiene que ser dentro de un mes. Hoy, acércate a Dios. Vive para Dios, por favor. No esperes otro día.
Y termina esta carta, versículos 54 y 55. Pero cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: devorada ha sido la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? Esas personas que tienen esa esperanza dirán: algún día no habrá muerte. Algún día ya la muerte no se enseñoreará de nuestras vidas. Ese aguijón que es el pecado no existirá más. Pero mis amigos, no todos podrán decir esto. No todos podrán decir esto. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? Porque algunos, si no escuchan el Evangelio, resucitarán para condenación. ¿Qué vas a hacer esta mañana? ¿Crees que tu vida es un volado? ¿Crees que no vale la pena acercarse a Dios y vivir para Él? Ponte de pie, por favor, esta mañana. Creo que este es un buen tiempo para poder analizar nuestras vidas. ¿Cómo estamos? Ojalá que esta mañana puedas regresar a tu casa manteniendo la esperanza que aunque algún día partiremos de esta vida, sabemos que vamos a resucitar con cuerpos transformados, cuerpos glorificados. ¿Y saben cuál será la mayor bendición? Que si todos los que estamos aquí, si morimos en Cristo, mis amigos, mis hermanos, algún día nos volveremos a ver. Tal vez tienes a un familiar que ya partió de esta vida. Pero si él murió en Cristo, algún día lo volveremos a ver. Podremos abrazarlo. Podremos alegrarnos. En verdad, para los cristianos, no es un hasta nunca cuando partimos de esta vida. Porque nos reuniremos con nuestro Dios. Y sabemos que a veces el tiempo aquí es complicado, es difícil. Pero vale la pena lo que Dios nos promete. Estar con Él. Padre, esta mañana, que tu palabra, Señor, pueda penetrar a lo más profundo del corazón. Y que no haya engaño, Señor. Qué terrible pensar, Señor, que vamos al cielo, Señor, cuando nuestras obras no dan evidencia, Señor. Que esta mañana, Señor, tu salvación llegue, Señor. Que esta mañana, Señor, tú seas exaltado, tú seas glorificado, Señor, salvando almas, Padre. Señor, nuestra tarea es anunciar tu evangelio. Pero solamente tú puedes salvar, Señor. Solamente tú puedes transformar y cambiar el corazón de la gente, Señor.
Obra esta mañana, Señor. Y glorifícate, Señor, a través de la salvación, Señor. Glorifícate, Padre, en la salvación, Padre.